Muy buenas tardes, damos inicio a nuestro espacio de formación, en esta vez dándole continuidad a lo que es el Google Drive. Vamos a centrarnos en las presentaciones de Google y estas presentaciones ubicadas en un Meet. Para eso tenemos nuestra página de inicio. Nuestra página de inicio repasamos, tenemos en la parte superior derecha las aplicaciones. Tenemos dos opciones. Una opción es ir directamente al Drive, que recordamos que es el espacio idóneo para el almacenamiento, pero además es todo un espacio de trabajo de Google. En él podemos encontrar tres aplicaciones más: documentos de Google, hojas de cálculo y presentaciones. De esta manera podemos entrar o podemos iniciar de las dos formas. Siempre ayudamos a que inicien desde Drive para que nos acostumbremos a ese entorno, pero muy bien pudiesen iniciar su presentación desde acá. Vamos a ir al Drive. Se le da clic a ese Drive y entramos a la unidad. Les recuerdo que en la unidad, además de ver los documentos que he creado dentro de la unidad, también puedo ver los documentos que he subido y los puedo ordenar por carpetas. Adicionalmente, puedo observar los documentos que comparten conmigo. Entonces tenemos prioridad, que son los elementos que se ven de primera, y espacios de trabajo, unidad, que es donde está toda la información que es de la propiedad de esa cuenta institucional, y compartidos conmigo, que es lo que otros me hacen llegar. Recientes, los últimos que he usado, y los destacados, aquellos archivos que por su naturaleza quiero tenerlos de un modo particular, mencionados o destacados. Vamos a centrarnos, como dijimos, esta vez en las presentaciones. En el plus, en el más de la parte superior izquierda, recordemos que podemos agregar carpetas dentro del entorno, subir archivos, subir carpetas. Ya hablamos de documentos de Google y ahora vamos a presentaciones de Google, sobre todo porque en el ámbito escolar, pues no solamente es el profesor, el docente, el que hace presentaciones para dar una sesión, una clase en concreto, explicar una temática. También existen las exposiciones o charlas. Ellas permiten a los estudiantes también expresar, desarrollar un tema y mostrar icónicamente, es decir, a través de imágenes, a través de palabras clave u otro tipo de estrategia, permite presentarle a sus compañeros todo lo que han investigado. Entonces, es nuestra intención que al ver las presentaciones de Google, entendamos y veamos que tenemos esta posibilidad y que es sustitutiva de lo que solemos utilizar, valga la redundancia, con Microsoft PowerPoint. Es su analogía en el ambiente Google. Esto también permite que cuando presentemos nosotros en el Meet de Google, podamos anclar mucho más fácil esta experiencia, porque este es un documento, como ya explicamos con documentos de Google, es un documento en línea. Vamos a abrir una presentación de Google desde el inicio, una presentación en cero. Como dije en sesiones anteriores con documentos de Google, hay plantillas. Aquí también las hay. De alguna manera, estas plantillas nos permiten desarrollar elementos muy concretos, o en el caso de las plantillas de presentaciones, estructuras de presentación de proyectos, presentación de informes u otro tipo de presentaciones incluso que laboralmente pueden rendir mucho. En este caso podemos comenzar con presentaciones sin plantilla, desde cero. Vamos a revisar algunas estructuras. Si se fijan, es muy parecido a documentos, con lo cual comenzamos con el título. En la parte superior izquierda solo hacemos clic, eliminamos lo que existe y escribimos un título concreto. Vamos a hacer una presentación sobre los símbolos patrios. Entonces, los símbolos patrios es nuestro título. Él inmediatamente se guarda. Recuerden que estos dos aspectos son iguales. Aquí me dice el estado del documento que se está guardando, o puede indicarme que no hay conexión y que si quiero trabajarlo sin conexión, que también es una posibilidad.
y cuando vuelva a ver el internet o la conectividad, entonces él se guarda en la nube. Fíjense que tiene la forma de nube. Y en esta carpetita me permite moverlo, es decir, trasladar de la unidad que fue donde lo abrí y llevarlo a una carpeta concreta. Vamos a hacer el ejercicio. Los símbolos patrios es una temática directamente de sociales. Si se fijan y yo hago clic allí, me va a mostrar las carpetas que ya hay en la unidad. Yo sencillamente ubico, por ejemplo, sociales. Y fíjense, ir a la carpeta de sociales es muy intuitivo el espacio, entonces me lleva a la carpeta de sociales y me pregunta, mover aquí o crear una nueva carpeta. Cuando podemos mover, nosotros también podemos reordenar, ¿sí? Y en ese reordenar, fíjense, podemos crear una carpeta nueva o usar la carpeta que ya tenemos, mover aquí. Entonces, él se ha movido de la unidad, como pueden observar, a la carpeta de sociales. Puedes deshacerlo, puedes ignorar el mensaje o sencillamente se hace clic y él va a quitarse en su momento. Fíjense, nosotros tenemos en la parte el de como es una no es una plantilla y está empezándose de cero, nos coloca varios temas. Entonces nosotros podemos ubicar temas. Temas son fondos y esos fondos después van combinando los colores. Yo puedo importar temas, sí. En algunas instituciones, el IESAC, que es una institución hermana del colegio y que se dedica a la formación permanente del profesorado, trabajamos con plantillas institucionales. Entonces, la plantilla lo que hace es lo que realmente es un tema. Entonces, se importa como una imagen. Podemos usar cualquier plantilla. Vamos a escoger una sencillamente, una sencilla como esta, y él hace que todas las fuentes, es decir, los colores originales, sean en línea a eso que ella presenta. Quiero presentar los símbolos patrios. Entonces coloco los símbolos patrios. Al colocar los símbolos patrios, puedo colocar el nombre del acudido, ¿sí? O que él coloque su nombre, porque a medida que los vamos ayudando, ellos también pueden ir haciéndolo solos. Pero es un espacio, lo que quiero decir, como ya lo he mencionado, repetirlo, un apoyo para nuestras presentaciones, nuestras charlas, cuando hay cierres de trimestre o cuando hay cierre de periodos académicos, pues piden algún tipo de charla, algún tipo de presentación, que esto muy bien puede servirnos. Entonces, los símbolos patrios, el estudiante es Pedro Pérez, de cuarto grado C. ¿Sí? Ya tiene su nombre, eso lo podemos poner más grande o más pequeño. ¿Cómo lo podemos poner más grande o más pequeño? Vamos a disminuirle el zoom, porque en la medida en que disminuimos el zoom, algunos elementos aparecen mucho más fácil. Entonces, si yo selecciono, inmediatamente me coloca enfrente, fíjense, me coloca el tamaño, me coloca si la quiero poner en negrita, cursiva, subrayada, puedo modificar el color, puedo resaltar, puedo crear o insertar un vínculo, puedo traer una página web de algo que yo quiero y deseo presentar. Como en documentos, puedo agregar comentarios, alineaciones, interlineado, viñeta numerada o viñeta con lista con viñetas, márgenes o sangrías, eliminación de formato, ancho del borde, color de relleno o color del borde. Y aquí hay algunos elementos que pueden servirnos directamente: insertar cuadro de texto, insertar imagen. Todos estos elementos los solemos utilizar en las presentaciones de PowerPoint. Diferencia. Esta diferencia inicial es que es en línea. Como el documento Google no necesita estarse guardando, sino que las modificaciones las va haciendo él. Requerimos insertar una diapositiva, vamos a la izquierda y en diseño de la diapositiva podemos insertar una nueva diapositiva, por ejemplo, como esta, y escribimos, por ejemplo, la bandera. Agregar texto, la bandera panameña, y coloco la información que deseo. Puedo insertar imágenes, entonces vamos a revisar nuestro menú. En archivos podemos compartirlo, es decir, que nos puede precisar otra idea distinta, es decir, lo podemos compartir con otras personas.
agregar un nuevo archivo, generar un nuevo tipo de documento, abrir uno que ya existe, importar diapositivas de otra presentación, crear una copia, bien de toda la presentación o de algunas diapositivas, enviar por correo electrónico este documento una vez esté terminado, descargarlo y fíjense, lo puedo descargar como una presentación de Microsoft PowerPoint y genera pues la interoperabilidad. También se puede descargar como un documento PDF. Estas opciones las tienen todos los elementos de los grupos del procesador de palabras o de imágenes o de números que tiene, en este caso, Google, muy similar análogamente a Microsoft. Permitir acceso sin conexión, cambiar nombre. Aquí hay un detalle que es publicar en la web. Uno puede publicar lo que se ha generado de alguna manera como presentación, se puede publicar en la red y queda automático como una especie de video que va solo y va andando de acuerdo a lo que tiene. ¿Qué elementos podemos agregar? Bueno, en la edición, pegar, copiar, deshacer, rehacer, seleccionar todo, son elementos que se tienen con mucha frecuencia, que podemos ver. Y en qué insertar, pues tenemos una serie de elementos. Podemos insertar líneas, word art, podemos insertar diagramas, que es una manera también de hacer infografías, gráficos que nos vienen de hojas de cálculo, tablas, cuadros, formas, flechas, llamadas, ecuación. Podemos insertar videos y estos videos pueden ser videos de YouTube que yo haya conseguido y que pueden sustentar aquellos elementos que quiero presentar, o el docente nos ha pedido algún tipo de video y yo lo he hecho y lo he subido y lo puedo agregar a la presentación y eso genera también mucha facilidad de movimiento del video. Puedo agregar audios y audios que se han grabado en otros dispositivos. Puedo agregar imágenes, imágenes que estén en la computadora o imágenes que puedo ubicar en la web, ¿sí? Imágenes que tengo en el Drive mismo, que puedo traerme de allá, imágenes que tengo en fotos o utilizar la cámara. O tengo de la imagen la URL. Voy a buscar en la web una imagen. Entonces busco en la web bandera Panamá. En las búsquedas siempre se recomienda no utilizar las preposiciones. Entonces, bandera de Panamá, lo más correcto sería bandera Panamá. Se tratan de evitar las preposiciones porque si no la búsqueda se hace mucho más amplia. Aquí tengo una, la inserto y la acomodo. Entonces puedo ir generando mi diapositiva, mi presentación con mucha sencillez, con elementos que tengo en la nube y que de alguna manera me permiten visualizar esto que nosotros queremos mostrar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ya tenemos la presentación hecha y la queremos llevar a un Meet, es probable que entonces tengamos que revisar algunas cosas y que esto nos tenga que ayudar para ayudar a cualquiera de nuestros hijos o nosotros mismos en una presentación. Cuando estamos en un Meet, tenemos este entorno que vemos aquí. Personas, el chat, la hora, el grid view, mi propia presencia, emoticones, que es una extensión que tenemos, el nombre del Meet, el audio, la cámara y en presentación. Supónganse que esto que se ha hecho de la bandera se quiere presentar. Entonces, vamos a presentar ahora. Se presenta una pestaña de Chrome. Y entonces aquí es la recomendación. Si yo lo tengo en PowerPoint, debería hacerlo una ventana. Pero me genera mejor ejecución si lo puedo presentar con una pestaña de Chrome, porque cuando presento con una pestaña de Chrome no se visualiza el resto de las pestañas, sino solamente aquella que quiero mostrar. Si doy una pestaña de Chrome, por ejemplo, escojo los símbolos patrios, que es lo que deseo compartir. Y me empieza a presentar esto. Entonces le doy presentación, iniciar presentación y tengo mi presentación de los símbolos patrios.
Cuando estoy presentando, se me va a abrir esto que está acá. ¿Qué es esto? Este es un módulo de organización. Primero, que me permite salir si no estoy en el correcto. Segundo, que me permite algunas opciones que en este caso se recomienda dejarlas tal cual están. Luego puedo agregar subtítulos por un tema de accesibilidad. Tengo el puntero que si hago clic, él me permite mover y sombrear. Los chicos a medida que van creciendo y van ampliando sus capacidades y sus habilidades digitales, esto lo comienzan a hacer con mayor facilidad. ¿Sí? Solo con darle clic se puede avanzar, se puede revisar preguntas y notas, que sería cuando se hacen presentaciones con cierto tono un poco más académicas, donde las personas pueden interactuar e ir realizando sus preguntas y que yo puedo además ir a las diapositivas, bien porque puedo ir a la diapositiva de atrás, bien porque puedo generar un play para que vaya solo, o bien porque busco la diapositiva que yo deseo mostrar. Entonces, vayan estos dos elementos como para que nos puedan de alguna manera generar tranquilidad y otras formas de seguir aprendiendo en el entorno Google, sobre todo en este entorno del Drive que tantos elementos tiene. Si nosotros le damos salir, pues volvemos a nuestra presentación original, que es esa presentación a la que le podemos seguir generando cambios. Esta presentación, en la medida en que yo le genere cambios, esa presentación se puede reutilizar y puede servirme para otros elementos que desee de alguna manera trabajar. Entre las herramientas tenemos dictar las notas del orador por voz, que también sirve porque de alguna manera puede generarse una escritura directa con lo que se va diciendo. Eso ayuda mucho a los estudiantes a tener como una especie de guión de lo que deben decir. Y otros elementos como el historial de preguntas, si fue que se hicieron preguntas a través de la misma presentación, ¿sí? Diccionario, objetos vinculados, que también permite pues la interacción de otros elementos. Quisiera cerrar con el aspecto de aquí arriba a la derecha, vista del presentador, se puede presentar en otra pantalla. El Chromecast permite presentar en televisores, en pantallas grandes, bien porque esas presentaciones pues ya tienen unas características como justamente lo deseamos, ¿no? Presentar imágenes, presentar materiales, presentar ideas. Eso por una parte. Y por otra parte, pues si no, iniciar presentación. Y además compartir. En este momento es un documento solo privado, pero ese documento se puede compartir y se puede hacer entre varios al mismo tiempo. Como explicamos, documentos de Google, aquí se puede compartir de alguna manera directa con otros compañeros o con el mismo docente. De modo que la presentación, el docente tenga la posibilidad de mirarla antes de que se ejecute, antes de que se presente, y puede generar, si lo desea, pues algún tipo de comentario que le permita a los estudiantes desarrollar de la mejor manera esto que desea. Entonces tenemos presentaciones de Google y cómo presentar en Google Meet. Dos elementos que necesitamos tener bien pendientes para ofrecer y apoyar a los estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros profesores y cada vez más generar una mejor atención y una mejor presentación de los contenidos y actividades que deben realizar nuestros estudiantes en clase. Muy agradecidos por la atención y siempre pendientes de que todo esto que podamos trabajar y compartir lo podamos ir poniendo en práctica. Muchísimas gracias.